Damas y caballeros, estamos acá con el señor Lorenzo Martínez. ¿Cómo andás, Lorenzo? Muy bien, encantado de participar contigo en esta nueva temporada. Qué bueno, estoy muy contento. Como decíamos, estamos iniciando el ciclo de gente internacional, de colegas y especialistas, expertos internacionales, y que quiero que la gente conozca de Meet the Hacker, especialmente gente de habla hispana principalmente, que de nuevo nos conocemos a veces entre nosotros, pero no con otros países. Entonces me gustaría que la gente te conozca porque nada, hiciste muchas cosas muy divertidas y muy interesantes en tu carrera, así que quiero recorrerlas un poco y que la gente te escuche. Pero la primera pregunta que te voy a hacer, como siempre, es entender de dónde viene esto. O sea, ¿cuándo te enteraste que la ciberseguridad era algo que te gustaba, que querías estudiar más? Bueno, yo es que inicialmente quería ser ingeniero de caminos cuando era niño. Bien. Luego pasé por una época en la cual quería ser veterinario, luego quería ser médico, porque no me gustaba esto de los ordenadores, no le encontraba Wow, la gracia al tema. wow. Y bueno, pues precisamente fue a raíz de un compañero de clase, que luego fue uno de mis mejores amigos, que coincidí en el colegio con él, que empecé a entender cómo funcionaba esto de los ordenadores, esto de programar, cómo funcionaba esto. Estudié ingeniería en informática y Bien. como proyecto de fin de carrera, el único profesor que me atendió para decirme tengo un proyecto de fin de carrera que no sé a quién dárselo fue el que daba en mi universidad redes. Y me ofreció un proyecto de seguridad de eso de lo que era la PKI, que en el 2001 Ok. como que empezaba en ese momento, no se hablaba mucho, y esto de infraestructura de clave pública, ¿qué es? Y a partir de Ujú. ahí empecé a funcionar, a entender de criptografía, a investigar, sobre todo mucho ya por mi cuenta, y empecé a trabajar en una empresa que se dedicaba a ciberseguridad en España en el 2001. Qué Y de ahí en bueno, bueno. adelante, pues las cosas simplemente se han ido dando. Aprendí que el mejor sitio para aprender era en clientes, en la calle, peleándote con cosas, pero Claro, que la vida no terminaba ahí, sino que este trabajo, afortunada o lamentablemente, no tiene un horario. O sea, tú terminas claro, tu hora cuando trabajas para un tercero, a la claro. que sea, y luego, si quieres realmente dedicarte a esto y quieres y te apasiona esto, sigues estudiando, sigues aprendiendo, sigues investigando. A día de hoy no es lo mismo que antes, que tenías que tener un equipo adicional físico para hacer Ujú. cosas. Claro. Yo vivo, como digo, empecé en estas cosas en el 2000, 2001, y al final en esa época tenías que tener un equipo. Ahora no, ahora con máquinas virtuales te armas un Ujú. laboratorio por tu cuenta, pruebas, compilas, herramientas, servidores, servicios, entiendes de redes, aprendes de comunicaciones, aprendes cosas que son una base que luego te van a Claro. servir para otras muchas cosas, ya sea para dedicarte a hardening, para dedicarte a hacking o para dedicarte a Ujú. forex, por Está ejemplo. buenísimo. Y ahí los conocimientos que habías adquirido con la educación formal, ¿eso fue suficiente o después te fuiste capacitando en otras cosas que eran relacionadas? ¿Cómo descubriste hacia dónde querías ir? La capacitación formal, en mi caso, fue en la universidad y fue en mi opinión, una excelente base, pero porque incluso a día de hoy, en cosas en las cuales me encuentro, digo, esto me acuerdo que lo vi en su momento, funcionaba así, valía para esto, lo voy a implementar de esta otra manera, pensando en el modelo Observer de ingeniería del software que vi hace un Mm, montón de años, el patrón, no sé qué. Pues eso está muy interesante, claro. pero realmente, claro, o sea, como te digo, en la primera empresa en la que yo entré, empecé haciendo hardening, no sabía lo que era un cortafuegos, no sabía lo que era un ping Mm, ni lo que era un telnet. Y ahí fue cuando aprendí realmente este tipo de cosas y de redes, comunicaciones, cosas que yo pensaba que eso las hacía un teleco y no un informático. ah, Y no, ok. pues los hace un informático y si le pone ganas las hace hasta bien. Entonces, Claro, claro. en su momento aprendí hardening, aunque lo que me llamaba la atención era eso del hacking. A ver, pero ¿cómo se rompen cosas? ¿No? O sea, porque esto, el que realmente triunfa con el sexo opuesto es el hacker, ¿no? Un Claro, poco lo que uno en esa época, pues a lo mejor decía, a ver, claro, ¿cómo mola uno más? Que decimos en España, ¿no? ¿Cómo claro, es claro, más molón? Pues esto, claro. a ver cómo va. Y por cosas de la vida me tocó aprender también mucho por mi cuenta, y coincidí en un trabajo con un buen amigo, con Yago Jesús, Ujú. que ese sí que tiene solera de atrás, ese ya tenía una base de haber aprendido en la calle, ¿vale? De haber aprendido, como dice él, yo me crié en el IRC y
Y aprendí hacking ahí y la verdad es que fue un maestro excelente en un montón de cosas. Y al final, Linux, aprende a pegarte con herramientas, a entender cómo funciona un exploit, a compilarlo, a que no te funcione, a que falle, a Claro, instalar un servicio vulnerable a algo en concreto. Ahora ya es todo mucho más fácil, que si Metaexploitable, que si claro, Jam claro, Vulnerable, no sé qué, que si Hack Me, Casinos, Hack Me Bank, montones de claro, Hack Me cosas, o incluso claro, entornos en máquinas disponibles vamos, en Internet para que puedas probar que si Try to Hack Me, claro, Hack the todo, Box, hay montones de sitios donde poder practicar. En esa época que no lo había, yo claro, aprendí ahí, hacking. bien, 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 Luego, pues empezamos empecé a foguearme haciendo también hacking ético, auditoría, entendiendo un poco qué es lo que se podía sacar, cómo explotar, cómo post-explotar, cómo se podía avanzar en esa línea, estar sobre todo muy al día del estado del arte de las vulnerabilidades, entender que pues te ha tocado un Windows en esa época, imagínate, en 2003, y esto por dónde se rompe, esto, joder, qué mejoras tiene en cuanto al 2000, en esa época, ¿vale? Y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Sin claro. embargo, allá por el 2012, y habiendo hecho compendios de hardening, de hacking y algún pequeño forense por algún incidente puntual vivido en empresas para las cuales trabajé, digamos que me picó más el bichito de decir, ¿y esto el análisis forense cómo es? ¿Qué es Mm, esto? Veía a verdaderos cracks del análisis forense, por ejemplo, en España, claro, como Pedro Sánchez Cordero, Conexión Inversa, o ujú, Juan Garrido, Silverhack, o en Argentina, Gustavo Pressman, por ujú, ejemplo. Entonces, o en Guatemala, José Leonet. O sea, hay gente muy buena en todos los países y que son referencias, ¿no? Para mí, de los cuales yo he bebido y he aprendido. Y me empezó a gustar eso. Y al final, yo creo que el orden a seguir es ese: hardening, hacking, forense, o lo que ahora se llama DEFIR, al final es Digital claro, Forensic Incident Response. Y la idea es un poco el orden adecuado, porque muchas veces me preguntan, ¿y por dónde empiezo? ¿No? Entonces, mm, siempre digo, sistemas y redes, conocimientos de sistemas y redes, pero ¿cuánto? mm, Cuanto mejor, ¿vale? Soltura con Linux y luego ya vas especializándote o vas aprendiendo de cada una de las ramas. Y luego te quedas en la que quieras. Todas son mm, complementarias unas con otras. El que aprende forense o el que trabaja haciendo forense tiene que saber de hardening, tiene que saber de hacking, tiene que entender qué rastros deja el resultado de un exploit en un sistema. Por ejemplo, te deja una línea de log, te deja ujú, un evento en un Windows de tipo 3 con una autenticación, un evento de código 4624, por ejemplo, con una autenticación correcta de tipo 3, de tipo red. Pues eso es ujú, que han hecho algo claro, que ha requerido ese tipo de autenticación. Por ejemplo, claro. etcétera. O sea, al final todas las ramas se complementan y un poco mi vida ha ido en ese orden. Buenísimo. Y sabes que hay una pregunta que está, una cosa que está bastante discutida a veces que siempre tiene gente de los dos lados. Hay gente que dice esto sí, esto no, que es el tema de saber programación para moverse en el mundo de la ciberseguridad. ¿Crees que es requisito, es deseable, no es necesario? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como algo entre requisito y deseable. O sea, es imprescindible, imprescindible. No, pero ayuda. Y hay muchas veces Totalmente. que te toca hacerte muchos scripts por tu cuenta y el tener la mente estructurada a hacer scripting en lo que Ujú, sea. De hecho, soy viejuno. Hablábamos antes de empezar el programa. Yo claro. soy así de viejuno. Mi mouse Muy es la bien, muy tableta de bien. un servidor SAN y mi mouse, mi ratón, es de los de bola Increíble. todavía con Hay gente que conector. no va a entender, hay gente que va a estar viendo esto y no va a saber qué estás mostrando. Les cuento que ese mouse tiene una pelotita dentro. Exacto, este mouse Claro, tiene una pelotita dentro, esta claro. pelotita Muy bien. dentro, que se saca y de hecho toda la mierda y roña que queda, En la ruedita. darle un rato con un bolivic, con el capuchón de un bolivic habitualmente a Claro, esto para que el ratón funcione bien. Los actuales pues tienen claro, un LED, ¿no? Y al final, totalmente. pero Sensores. al Qué final grande. ¿Y cómo era en esa época cuando arrancaste, cuando empezaste a conocer el ambiente, la gente en España? ¿Cómo era el ambiente del hacking en España en esa época? pues yo es que llegué tarde. Mm, O no, no sabría decir. O sea, o sea, en mi opinión, yo llegué tarde a lo que a mí me habría gustado llegar. Es decir, a ujú, mí me habría gustado empezar en esto o conocer a comunidad del hacking, en mi caso en España, pues desde mucho antes, ¿no? O sea, porque al final
pues bueno, vivo aquí. Cierto es que en Latinoamérica tengo mis raíces también, porque bueno, yo tengo nacionalidad chilena también, y bueno, pues he ido y he vuelto unas cuantas veces de allí, tengo buenos amigos en Chile, y me consta, de hecho yo creo que incluso aprendí, o sea, conocí comunidad de hacking en Chile antes que aquí. Lo que pasa es que, bueno, por cosas de la vida, pues perdí lazos con la gente con la que ni siquiera yo sabía que se dedicaban a eso, o sea, Claro. sí, pero no al mismo nivel. Luego ya como no, porque yo creo que es que simplemente como no entendía bien qué iba este tema, pues no le prestaba la atención y no le saqué el jugo que podía haberle sacado al aprendizaje con ellos, ¿no? En esa época me acuerdo te estoy hablando del 96 o algo Wow. así, de estar, me acuerdo de haber estado hablando con una persona bueno, que a día de hoy pues ya no está porque falleció, una persona mucho mayor que yo, una persona que era ingeniero, no era ingeniero, pero sabía más que ingenieros eléctricos y especialistas en electrónica, que me enseñó cosas de electrónica, que me enseñó a desmontar cosas, a remontar cosas, a tirar las piezas que sobraban de las cosas que uno desmontaba. Pues este hombre era un genio, era un genio. Lastimosamente, pues se fumaba como 2 o 3 cajetillas de cigarrillos al día y hasta ahí le duró el genio. Pero me contaba cosas como que él tenía la teoría de que los números de la lotería se repetían, los números de lo que en Chile se llama el quino, que es como lo que aquí llamamos el bonoloto o la lotería primitiva, los 6 números y el complementario, o lo que había ahí, se repetían. Y me acuerdo haber estado buscando guías previas o recopilaciones de números que salieron en la lotería durante muchos meses, incluso años hacia atrás en Chile, y haberme hecho un programa para indexar todo eso y poder hacer estadísticas y decir, pues efectivamente, el 4, el 6 y el 47 tienen más probabilidades de salir que el resto. Y esto, haberlo estado programando, pues es que no me acuerdo en qué lo estuve haciendo, si en En C, COBOL, claro. en Pascal, no, yo Claro, creo que fue en Pascal en esa época o algo así. claro. O sea sí, Qué sí, o sea, bueno. te digo que siempre, pues ya desde esa época, es decir, ¿y esto cómo se indexa? ¿Cómo se hace? ¿Dónde lo meto? ¿Esto qué es? Lo meto en un array, pero ¿cómo vas a meter en un array todo eso? Para que meter Claro. una datos, una lista, o sea, entender estructuras de datos, todo ese tipo de cosas, bueno, pues estaba Bien, uno. es importante. Entonces, la programación, estoy de acuerdo, sí que la programación, lógicamente, es una gran herramienta, ayuda mucho a pensar de manera estructurada y a resolver problemas de cosas por ahí más cotidianas, un script, una cosa así que uno no puede salir a buscar algo hecho porque hay que hacerlo a medida, entonces creo que sí sirve. No obstante, mucha gente se siente como asustada porque yo no sé programar, o sea, no soy desarrollador, cree que tiene que aprender todo el stack de tecnologías, de 1000 herramientas y 1000 cosas que a veces no es necesario, por ahí con aprender algún lenguaje de script alcanza, pero bueno, está bueno entender que es una herramienta que sirve aparte para todo, para ofensivo, para defensivo, para forense, para casi cualquier cosa. Así que bueno, entonces arrancaste ya como por la puerta grande, porque entrar a trabajar de movida en algo ya relacionado con ciberseguridad está interesante. ¿Y cuál fue el siguiente paso? ¿Tuviste todo el tiempo trabajando en el mismo lugar hasta que creaste tu propio No, proyecto? ¿Cómo no, no, fue? no. Estuve como 1 año y medio trabajando en la primera empresa. De ahí fui a parar al departamento de seguridad de un ISP, de un operador que era ONO en esa época, que aquí en España luego lo compró Vodafone. Ujú. Y ahí estuve otro año y algo. Era pues en la gerencia del departamento de seguridad de ese ISP. Y ahí ya te digo, ahí coincidí con Yago y luego me busqué Mira. la vida en otra empresa pequeñita que no tenían técnicos, eran pues 2 jefes, digamos, uno de ellos más técnico que el otro, y un comercial, una persona que se dedicaba pues a ventas. Y buscaban un técnico porque les había salido un proyecto para el cual ellos pues no lo podían acometer. Y Ujú. ahí pues me tuve que pegar yo solo, no tenía equipo técnico de nada y ahí lo que llegara me tenía que apañar con ello. Entre todo esto, como te decía antes, yo armaba mis propias cosas, me diseñaba mi propia red de mi casa con mis cosas. Hay herramientas que están puestas en mi currículum, por ejemplo, Nagios, una herramienta de monitorización. Bueno, yo nunca, o sea, en mi currículum estaba antes que yo lo montase en alguna empresa. O sea, es decir, yo realmente hacía muchas pruebas, me pegaba con los internals de muchas cosas de diferentes herramientas, de diferentes soluciones y diferentes soluciones para dar
sea, herramientas para dar solución a un problema, ¿no? A Ujú. una tarea en concreto de lo que sería ciberseguridad, como en este caso la monitorización de sistemas, por mi cuenta. Como digo, están en mi currículum habiéndolas probado antes por mi cuenta que Claro, montarlas. De hecho, probaba cosas que luego le ofrecía a alguno claro. de los jefes en los cuales trabajaba. Decía, mira, me he estado pegando con esto, genera estos informes, genera estas gráficas, sirve para esto. Yo qué sé, por ejemplo, me acuerdo que me armaba cosas que me gustaban mucho de automatización y de domótica, por ejemplo. Entonces tenía en esa época un modem USB, US Robotics, Ujú. externo con puerto serie, que era capaz de detectar el caller ID entre el segundo y el tercer tono. Entonces, Claro, tú le estabas hablando al puerto serie, esto en Perl, básicamente, le hablabas al puerto serie y detectabas un ring y otro ring, y ahí justo te llegaba el caller ID. Entonces, si en esa época yo tenía una webcam conectable por USB, una porquería de webcam, que me tocó en un sorteo. Bueno, me tocó en un sorteo o hicimos que tocara en un sorteo. claro, ¿por qué La no? cosa es también que era un sorteo que era viable, bueno, obviamente me tocase, ¿vale? La Muy cosa es, bien. me tocó una webcam. Y yo lo que hacía era, compartía piso con otros compañeros y quería monitorizar quién entraba en mi habitación sin que yo supiera. Entonces lo que hacía era, ponía la webcam y yo armaba el sistema llamándome por teléfono desde mi celular a mi casa. Cuando detectaba que era mi celular quien me llamaba, hacía un toggle de la webcam, la encendía o la apagaba. Y cuando yo ya iba a llegar a casa, para que no grabara, directamente lo que hacía era, volvía a llamar y si estaba encendida la apagaba. Luego recompilé el driver para que no se encendiera el LED, porque eso Claro, cosas de saber que el LED no se encienda, claro. entender cómo funcionan según qué tipo de cosas para poderlos tunear, ¿no? Para poder hacer lo que tú quieres que hagan. No sé si el hacking es o no lo es, pero en mi caso, pues es encontrarle una solución a un problema con la tecnología que hay, modificando algo en concreto para ello. Está Entonces, buenísimo, no, buenísimo. en mil cosas. Tenía, por ejemplo, me hice en su día un reloj binario con unos LEDs que lo conectaba al puerto paralelo Ok, del mismo ordenador que tenía en el puerto serie, el modem, tenía en el puerto paralelo esto, ¿no? Y con un reloj binario, en esa época, te estoy hablando del 2003 o algo así, hace 20 años, nada más, eh, wow. que me interesaba, tenía, por una parte era un reloj binario, pero luego tenía otros dos LEDs que eran de control. Si estaban los dos apagados, lo que me mostraban una fila de LEDs que había aquí era una cosa. Si estaba encendido, apagado el cero y apagado el 1 y encendido el cero, era otra cosa. Así, y así, o sea, Claro, me daban el control de entender qué era. Tenía cuatro cosas que podía sacar. Pues uno, la carga de la máquina. Si estaba hasta arriba, pues el que estaba muy cargada. claro. En otro modo, en binario, el número de ficheros que había descargado el emule en esa noche. Por ejemplo, que estaba en la carpeta de downloads del emule. A ver, y me levantaba por la mañana y simplemente hacía así, digo, anda, anda. Ah, no, En buenísimo. binario, a ver cuántos pelotitas, cuántos LEDs están encendidos. Tengo No, el reloj binario, esta cosa con cables, la tengo por ahí todavía. Me la hice yo. buenísimo, buenísimo. Yo no me acuerdo ahora mismo, no sé si incluso correos electrónicos que me habían llegado, porque yo tenía mi servidor de correo electrónico en esa época también, que tenía en la bandeja de entrada sin leer. No me acuerdo, o sea, había un montón de... Claro, Sí. claro. No, está buenísimo. Y cuáles son esas habilidades no técnicas, digamos, que te ayudaron a desarrollar todas esas cosas, esas ideas, o incluso a moverte profesionalmente en tu carrera? O sea, las cuestiones técnicas está claro que las fuiste aprendiendo, pero ¿qué actitudes o qué cuestiones te ayudaron como personalmente? Pues, a ver, como no técnicas, a ver, yo es que soy una persona que creo que soy bastante sociable, o sea, me gusta conocer a la gente, me hago amigo muy rápido de la gente que creo bueno, pues que puede ser alguien bueno para mí, ¿no? O sea, al final, obviamente, gente tóxica, pues te vas a encontrar y gente con la cual te equivocas y que crees que era buena gente y luego, pues no lo eran, pues también me he encontrado y me he equivocado, como todo el Ujú. mundo. Y al final, pues al final el compartir, ¿no? El compartir ideas, el decir, pues yo ahora mismo me estoy pegando con este tipo de tecnología porque pues me he interesado por el hacking wireless, por ejemplo. Y digo, ah, pues mira, yo a esa también llegué tarde, porque no le Ujú. encontraba yo aquel hasta que no tenía internet en casa y entonces
tuve que aprender de eso para poder hacer, ¿no? Hasta que me pusieron ADSL en casa. Claro. Había me acuerdo, un banco cerca de mi casa en el cual pues estuve jugando un rato a ver si se veía con una antena y tal. Ahí Mm. no logré hacer nada. Pero en esas épocas te estoy hablando también y había wireless, pero no, pues no había aprendido Claro, lo suficiente. Yo creo que si me toca ahora, en el claro, mismo banco, y obviamente con esa misma tecnología, sí habríamos hecho cosas, ¿eh? O sea, y claro, claro. habría sido distinto. No, está buenísimo. A ver, la parte social está claro porque si no pareciera que esto es algo, es una profesión netamente técnica donde no tiene nada que ver con lo humano y creo que ayuda mucho tanto con entre colegas, profesionalmente, para moverse, para aprender de otros, para aprender con otros. Así que está buenísimo el tema de compartir, creo que también es una cuestión clave del mundo de hacking, que el espíritu del compartir está totalmente relacionado a hacer que las cosas sean de una manera diferente. O sea, es como muy amplio, por eso me parece como interesante ver cuál fue el punto de vista de un profesional que digo, ¿qué te llevó, qué te ayudó a ir para adelante? Bueno, en tu caso creo que está clarísimo, eres una persona súper sociable y súper amistosa, así que eso se ve por todos lados. Así que debe haber sido muy divertido ese camino también. Y yo no sé, pero honestamente me doy cuenta que en España se saben divertir muy bien, doy fe, ahora que estoy viviendo aquí desde el año pasado, se saben divertir muy bien, así que es algo muy bueno salir a tomar algo con gente de aquí, es otra experiencia. Ahí está, es una experiencia que ocurre hasta virtualmente en este caso, Correcto. así que lo vale. Bueno, ¿quieres contarme un poco de lo de las cañas con la weight? Ah, sí, es que le decía antes a Fede que esta semana, hace como 2 semanas que no me ha dado la vida y hago un programa habitualmente que se llama Una caña con la Wait. Una caña es una cerveza, en la cual la mía es sin alcohol. Vamos, se puede ver que es sin alcohol, 0-0. Es una caña con la Wait y lo que hago habitualmente es un poco como lo que estás haciendo tú, pero con alguien a quien conozco y con quien he trabajado, con quien he tenido Ujú, alguna relación profesional de algún tipo. interesante. Entre comillas, porque por ejemplo, pues entrevisté en su día a amigos, que son a gente que son colegas míos, como por ejemplo Jaime Restrepo, Dragonheart, Ujú, y con él no he trabajado, pero evidentemente claro, es un profesional. claro. He coincidido en eventos con él, me ha invitado a eventos. De hecho, el primer evento en el cual participé en América Latina fue en Colombia, en un evento que organizaba él en Manizales. Ujú, Y a partir de ahí, de hecho, yo pues es que tampoco daba alguna charla en España y todo esto, pero no daba mm, en Latinoamérica. Y a partir de ahí fue que conocí un montón de amigos de allí también, de comunidad de allí. Un poco en los eventos lo bueno que tiene es que tienes a gente de todos los países, ¿no? O de muchos países. Y ahí había, pues, de Colombia, de Argentina, de Bolivia, el fallecido Álvaro Andrade, de Chile, de Perú. Entonces, al final, quieras que no, cuando has dado una charla en algún sitio, pues oye, pues este tío parece que es divertido en lo que cuenta y lo que cuenta además puede ser interesante para mi país. Como yo armo un evento en no sé dónde, le voy a proponer. Y a partir de ahí me fueron proponiendo ir a participar en eventos en diferentes países bueno, pues yo me lo pasé francamente bien. De hecho, ya te digo que el mismo formato este de entrevistar a alguien, yo lo hago tomándome y de forma sin script, sin guión, más o menos sí que tengo literal. algo que quiero preguntarle a cada uno, pero lo hago tomándome una caña. Entonces te decía que esta semana que no he hecho una caña con la web, bueno, pues la hago con una caña con... Ocurre igual, está perfecto, estamos forzándolo, me gusta mucho. Así que, bueno, entonces para tú empezar a circular por eventos, eso está buenísimo para conectarse profesionalmente, lógico. Y ahí supongo que también te habrás dado cuenta que también se te daba bien, o sea, eras bueno haciéndolo y la gente le gustaban tus charlas y tu estilo, porque el estilo de cada uno también es importante. Y en algún momento empezaste a estar del otro lado, en vez del lado de enseñar más que de aprender, o sea, empezaste a dar cursos y eso, ¿en qué momento? Bueno, yo llevo dando cursos desde mucho tiempo, porque yo en la universidad fui monitor de programación precisamente. O Mm, sea, mi cuarto y quinto de carrera ya vieron que se me daba bien el sustituir a algún profesor en alguna clase, el ayudar a algún profesor con las prácticas de 150 alumnos, pues él no podía resolver todo a la vez. Entonces, al final como miedo escénico no tengo, vergüenza tampoco, entonces al final pues el explicar lo que uno sabe hacer o lo que uno ha hecho en una situación en concreta
Pues a mí me gusta, o sea, es decir, si a alguien encima le sirve, es un poco lo que hablábamos de compartir antes, ¿no? Al final, Ujú. lo que son los eventos, los congresos, lo que consisten, en mi opinión, aparte de relacionarte con gente, con profesionales, con gente que no ves todos los días, que son de otras empresas, de otros países, o estudiantes, o gente que no conoces, pero a lo mejor muchos de ellos a ti sí, de haber visto otras charlas, porque tú estás en un escenario y tienes cientos o miles de personas delante. Y claro, ellos te ven a ti, pero tú no puedes conocer a todos, tú no ves hasta allá al Bien, fondo quién está, ¿no? claro. Entonces, al final el participar y el explicar, en muchos casos de los que yo hago, por ejemplo, son de peritaje forense. Y yo siempre lo digo, yo no es que esto haya que resolverlo así, es esta situación se me dio a mí, yo la afronté de esta manera y la resolví de esta manera. Y puede que me haya equivocado en alguna cosa y saca tus propias conclusiones de ello. Si te sirve lo que te he contado, para aprender o para implementarlo o utilizarlo profesionalmente en algo que te vaya a suceder en la vida, pues bienvenido, de eso se trata, ¿no? En mi caso incluso ha habido gente que me ha dicho, y esto es una cosa que no sé, qué decir, o sea, me hago así de chiquitito cuando me lo dicen, al contrario de hacerme grande, me hago chiquito, porque me avergüenza un poco el decir, no, no, es que yo me iba a dedicar a otra cosa y tú viniste a mi universidad Wow, a dar una charla o diste wow, una asignatura de hardening de Unix. Fíjate, me tocó el otro día en RootedCon en 2023, una persona que era a la que le di una asignatura en 2014, me decía, no, no, es que yo a ti te agradezco porque a lo que wow, me dedico hoy es gracias a ti. Y yo, pero ¿cómo es eso? Y dice, sí, porque wow. fuiste un profesor que me encantó cómo contabas las cosas, que me hizo apasionarme por esto, por la forma en la cual tú lo contabas, se ve que te gustaba. Y si a alguien como este le gusta esto así, es que tiene que ser divertido. ¿Por qué no dar Claro, una vuelta al tema, ¿no? claro. No, está Y buenísimo. pues eso, que alguien te diga esas cosas a mí, pues personalmente me Seguro, no sé, o sea, no sé, me saca hasta lágrimas. O sea, el otro día un seguro. alumno me decía, dice, oye, y te tengo que agradecer por haber tenido tanta paciencia conmigo. Me decía. Claro, claro, parece es interesante porque obviamente uno en el rol de educador, uno tiene un tiempo muy limitado para influir en la vida de los demás que están pasando de manera por ahí esporádica por ese curso, por esa clase, que quizás es una charla, una clase, una cursada entera, un semestre, un año, pero en cualquier caso es un tiempo muy limitado y como que tenemos que, digamos, los que estamos en educación, estamos preparados para dar lo mejor en ese momento y para transmitir esa pasión, porque es el único momento que vamos a poder conectar y tentar a esa gente por ahí a que haya más colegas de lo que estamos haciendo. Así que seguramente eso se te debe haber dado, no tengo la más mínima duda que debe haber habido mucha gente, más de la que uno se imagina, además, porque todos los que no te has vuelto a encontrar, pero seguramente están por ahí diciendo cuando ven el video de YouTube, ese fue profesor mío, seguramente. Así que, ¿y cómo llegamos a Securízame? ¿Cómo apareció la idea original y cuánto Mm. tiempo llevas y qué viniste haciendo en ese tiempo? Quiero saber también sobre la charla, de todo te voy a preguntar, pero sobre las charlas, ¿en qué versión estamos de la charla de las aventuras de un forense? Todo, cuéntamelo todo. Vale, bueno, a ver, aquí la historia es, pues algo así como en 2007, me ofrecen trabajar en un fabricante, ¿vale? En un fabricante de ciberseguridad. Entonces, bueno, yo había trabajado en empresas consultoras y, como te digo, en 2007 hasta 2011, 4 años, trabajo para un fabricante que era algo que quería probar también. O sea, dentro de dedicarte a ciberseguridad, bueno, en vez de estar en un cliente final o en una empresa consultora que vas a muchos clientes, quería probar otra cosa. Y fui a un producto, a una empresa que hacía y vendía, bueno, o lo intentaba, un producto que era adelantado a su época, un WAF, un Web Application Firewall, algo que a día de hoy tú lo ves en muchos sitios y todo muy bien, pero en esa época era algo que la gente no estaba preparada para hacer. Entonces, bueno, pues me tocó aprender muchísimo, sobre todo de protocolo HTTP. Es decir, lo que protegías era eso, era un firewall de aplicaciones web, entonces era un proxy inverso, había que aprender ahí y, como digo, no estaba en el momento adecuado. Entonces esa empresa no fue muy bien y ya hubo un momento en el cual, entre otras cosas, a mí me ofrecieron en otra empresa distinta, bueno, pues cambiarme, ¿no? Y trabajar, eso sí, 4 días por semana, tenía que ser autónomo porque la empresa no tenía una sede en España. Entonces, bueno, pues me di de alta autónomo aquí, trabajaba de lunes a jueves para esa empresa
Y cierto es que dije, bueno, me queda el viernes para mis cosas, para aprender de otras cosas o cosas que me habían pasado anteriormente, que es que me pedían trabajos y no los podía hacer porque tenía una dedicación exclusiva a mi empresa anterior, al fabricante 1, y bueno, pues no podía. Entonces, en ese momento me empezaron a aparecer un montón de cosas y yo también me empecé a ofrecer a hacer auditorías, a hacer implementaciones de VPNs, asesorías de, oye, esto está mal hecho, esta red hay que segmentarla así, estos sistemas hay que versionarlos de esta otra manera, etcétera. Y ya llegó un momento en el cual trabajaba lunes, martes, miércoles, jueves para un fabricante, viernes para mis propios clientes, sábado y domingo para mis propios clientes en cosas, y luego ya las tardes, noches del lunes, martes, miércoles, jueves para mis propios clientes. Entonces ya llegó un momento en el cual no vivía. Claro. Y dije, mira, vale, creo además que con los clientes que tengo, que además me piden cosas ya regularmente, puedo atenderlos de lunes a jueves como corresponde y no a partir de mi hora. Y me lancé a la piscina y me quedé yo solo como autónomo trabajando mis 5 o 7 días de la semana. Bien. De hecho, los viernes por la tarde al principio los dedicaba a estudiar y aprender otras cosas. O sea, aparca todo, no hagas nada de clientes y dedícate a otras cosas. Luego ya eso ya no me dio más el tiempo para poderlo hacer. Y una cosa muy interesante que en su momento me recomendó, precisamente en 2012, que fue cuando monté Securízame como empresa, aunque era yo solo en esa época, lo monté como marca. Y es cuando coincidí precisamente en el Dragon Heart, o sea, no se llamaba Dragon Heart en esa época, se llamaba CSI, si no me equivoco, en el evento que me invitó Jaime a Colombia, coincidí con Matías Katz, argentino, bueno, empezamos a conversar, el tío tenía una empresa en su día en Argentina, me contó y un poco me inspiró desde el punto de vista de decir, mira, lo que hagas, aunque lo hagas tú solo, créate una marca, créate un nombre y que no sea Lorenzo Martínez quien lo hace, sino que sea una marca. Hoy estás tú solo, mañana a lo mejor pues tienes un equipo de amigos, de compañeros, de familia que te ayuda, que es exactamente lo que tengo ahora mismo. Y realmente ya la marca ya la tienes hecha. ¿Qué haces un proyecto? No lo hace el autónomo Lorenzo Martínez, lo hace Securízame como marca. El consejo inmejorable, impecable y maravilloso. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues fui avanzando y me fue siendo necesaria la incorporación de otras personas pues, para ayudar, porque empezaron a salir muchos proyectos. En paralelo teníamos el blog Security by Default antes. Hasta, yo creo que duró como hasta 2011, que le dábamos vida, 2012, 2013 incluso también hacíamos post, aunque el momento álgido yo creo que fue 2011-2012. Era con Rubén, ¿no? ¿Con Rubén? No. Rubén Santa Marta, ¿no era? No, Ah, pues, ese perdón. era otro blog. Ah, perdón, perdón. Nosotros éramos Yago, Jesús, Ah, ok. Alejandro Ramos, José Antonio Guas. Alejandro, cierto. Ahí Teníamos está. un montón de colaboradores posteriormente también que nos ayudaban y que posteaban cosas que eran interesantes, ¿no? Al final, una vez más, colaboraciones a una gente que sabe hacer cosas que a lo mejor no le puede dar continuidad a un blog diariamente, pero quiere poner en un sitio que Claro. la gente, pues una investigación que considerábamos que estaba interesante. Entonces, en mi caso, Securízame empezó en 2012, empecé yo solo, empecé no en el garaje de mi casa como los de Estados Unidos de Palo Alto, yo empecé en una habitación de mi casa que había una cama, saqué la cama y compré un escritorio y ahí me Bien. puse. Ahí, la primera home office. Totalmente. Un Bien. rack hecho con un armario del IKEA, con Wow. un armario que tiene hoyos por detrás para pasar cables y tal, no estaba Claro, preparado para eso. Con un claro, claro. cacharro que es para colgar pantalones, le hice una tabla y ahí es el teclado, entra y sale, arriba es la... Claro. Yo creo que ni que a hackers me publicaron un post de esa estantería hecha con una estantería de IKEA. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y hasta el día de hoy, obviamente la empresa siguió creciendo y ya o sea, no eres el único remándola tras la marca, así que eso es bueno, significa que las cosas fueron bien. ¿Y cómo fueron estas primeras ideas cuando empezaste a volcar en tus charlas, las experiencias como perito, cómo fue eso y cómo fue desarrollándose esa idea? Pues porque inicialmente, a ver, a mí las primeras charlas que empecé a dar fueron en Campus Party aquí en España, en Valencia. Eran en esa época, me acuerdo que eran de hackeos memorables, que nos gustaba mucho, a mí la historia me gusta mucho, la historia de la informática también, y el cómo algo se ha roto
pues era bastante interesante y teníamos una sección en el blog Security by Default que era de hackeos morables. ¿Cómo rompieron el portal de la Moncloa? ¿Cómo rompieron? Que no lo rompieron, pero con un cross-site scripting que corrió como la pólvora en un montón de tiempo y hacía que cargases una imagen de un origen distinto, pero tú parecía que estabas viendo una web en concreto, pero salía el presidente del gobierno de esa época con una nariz de payaso. Bueno, ¿cómo rompieron no sé qué o cómo se consiguió algo? Al final, ese tipo de cosas que muestran cómo se accedió a algo, cómo hackearon, me acuerdo que era no me acuerdo si era un lector de huellas dactilares con unas gominolas, con unos ositos de gominola para capturar la huella del tal y poderlo utilizar al revés para hacerlo de Wow. vuelta y que funcionase. Pues ese tipo de cosas me gustaban. Bueno, cosas de la vida. La primera charla, digamos, yo creo que fue, digamos, que presentaba una investigación curiosa, fue una de domótica, que era la de Welcome to your secure /home dollar user, ¿vale? Que era un poco relativo a un sistema domótico que monté en mi casa que te detectaba la cara con OpenCV, que yo que sé, que encendía, que no detectaba el Bluetooth de mi móvil o el de mi exnovia en esa época y encendía una rumba y la ponía a limpiar por la casa y si en cambio si tú llegabas, la rumba la la mandaba a su dock, que me ponía canciones por la mañana, que me leía la agenda. De hecho, la presenté en Ecoparty en 2012, si no me equivoco. Entonces, como digo, pues ahí contaba cosas de investigación o de lo que yo tenía, de las locuras domóticas que tenía en mi casa. De hecho, esa charla la conté en este evento que te digo de Colombia y estaba pues uno de los organizadores de la ECO, precisamente, y la vio allí y dijo, oye, esta me gusta para una ECO. Y digo, bueno, pues vamos. Y me fui a Buenos Mm. Aires a contarla también. Entonces estuvo curioso, ¿no? Entonces al No, final buenísimo. empecé con eso. Cierto es que, bueno, pues por cosas de la vida ya haciendo diferente tipo de incidentes ya de seguridad, pues me tocó uno de un ransomware en 2013, si no me equivoco. ¿Y esto cómo lo llamo yo? Porque eso fue un ransomware que atacó un centro médico y en el cual me volví loco, literalmente, primero porque los conocimientos de análisis forense que tenía o de DEFIR que tenía en esa época, pues evidentemente 10 años después, claramente no eran los mismos que tengo ahora, pero sí que es verdad que me volví loco porque esa máquina en concreto no la había comprometido un único atacante, sino que la habían Mm, comprometido tres atacantes distintos que habían hecho tres cosas distintas de forma seguida. Entonces el wow. problema estaba en que yo no entendía cómo podía haber una cosa en ruso, otra cosa en chino, un timeline posterior, muy Claro. cercano a lo mismo, y posteriormente otro ruso, y uno lo utilizaba para minar, para generar dinero en navegación anónima, otro ya ni me acuerdo qué es lo que habían hecho y otro al final metió un ransomware, ¿vale? Y les cobraba Claro. dinero al centro médico por devolverlo. Entonces, ¿y cómo le llamo yo a esto? Digo, pues es que sinceramente es que no me acuerdo quién me dio el título, no recuerdo quién fue, Memorias de un perito informático forense. Vale, pues le vamos a llamar volumen 1, porque pues, por si hay más. Ah, bien, Y bien. a partir de ahí ahora voy por el 10. Qué visionario entonces esto de ponerle volumen uno a la primera, sabiendo que iba a haber más. Es muy bien, muy Sí, visionario. la verdad es que no lo sé si fue visionario o no, pero dije, mira, llamémoslo así, y si hay más, pues hay más. Como me salían bastantes casos ya en Ujú, esa época, pues ya te digo, o sea, yo siempre digo que al final aprendes en la calle, aprendes claro. haciendo cosas. Entonces, Ujú, claro, sí que es cierto que los principios son un poco más duros porque también uno quiere quedar bien con el cliente y quiere hacer bien las cosas. Yo ahí las cosas las hice bien, o sea, obviamente lo que perdí fue dinero, porque el claro, tiempo que le dediqué a eso, claro, pues no fue remunerado acorde. O sea, yo le cobré claro, al cliente no acorde al tiempo, sino al tiempo que le claro, había cobrado hoy por hacerlo. Pero le claro, dediqué muchísimo tiempo hasta claro. que yo realmente me autocapacité para entender algunos artefactos forenses que no conocía, que no entendía y que luego, claro, ahora esto lo hago, vamos, o sea, sin mirar, pero en esa época era bastante Claro. más complicado.
Claro, me imagino. ¿Y hubo algún momento que reconozcas en los últimos 20 años, digamos, que es el tiempo más todavía que estás en esto, que haya sido particularmente más complicado profesionalmente? Porque, no sé, por ahí por alguna decisión, alguna complicación, alguna dificultad, algo que tuviste que hacer, no sé, algún momento que haya sido más difícil que otros, ¿o fue más o menos parejo todo? Pues es que quizá a lo mejor cuando trabajaba para otros era más complicado porque ellos me decían los proyectos que yo tenía que hacer. Ujú. Y a veces esos proyectos que yo tenía que hacer, yo les decía, es que eso que me pides no se puede hacer. O mejor dicho, yo no lo sé hacer. Entonces, claro, pues me decían, pues búscate la vida. Y digo, ya hombre, pero entiéndeme, estás contratando un jardinero para que, no sé, Claro, para que te haga de albañil en una y te ponga claro, pinte esta pared después. O sea, estás contratando un claro. jardinero que sí te puede pintar esto, pero de lo que sabes de plantas. Entonces, ¿sabes? O sea, sí, que si me pongo y aprendo a pintar, pues al principio me van a quedar unos surcos tremendos, pero luego a lo mejor pues lo voy a hacer. Claro. Depende de cuánto pinte, ¿no? Pero quizá ahí era más complicado, entre otras cosas, porque mi experiencia previa pues era menor, porque si es al principio de Ujú. tu carrera profesional, has tenido menos kilómetros hechos. Y a día de hoy, como solo acepto aquello que sé barra sabemos hacer, o que lo veo que está a un hop de distancia. O sea, por ejemplo, nos Ujú. toca en algunos casos tocar o administrar un cortafuegos que no conocemos. Pero ¿qué pasa? Que administramos cortafuegos de todo tipo, de todos los fabricantes o de casi todos, de un montón de padres y madres. Entonces, al final, no sé dónde está en esta fabricante de cortafuegos algo en concreto y puede ser complicado ahora de entenderlo, pero sé lo que quiero hacer. Entonces sé que tiene que haber un sitio donde crear reglas de NAT, donde crear reglas de filtrado. A lo mejor es por zonas, o a lo mejor está todo puesto junto, o a lo mejor se hace en la pata de una interfaz, o a lo mejor los objetos se crean aquí, pues no sé dónde se crean aquí los objetos. Y los logs dónde quedan, pues espera, deja ir a ver. Pues bueno, sé lo que, Claro. como sé que todos tienen que tener lo mismo, sabes que tienes que ir a buscar dónde está eso en este. Pero no es especialmente complicado en ese sentido. O sea, Claro. me refiero, o sea, no sé cómo explicarte. Digamos que también es cierto que las tablas o la experiencia que tiene uno que ha ido adquiriendo con los años te ayuda a realimentar esa base Mm. de conocimientos que te permite afrontar cosas más complejas a posteriori, incluso aunque no sepas de ello. Igual, por ejemplo, pues el hacer un análisis forense de un sistema operativo que no me haya tocado hasta ahora, por ejemplo. Mm. Me acuerdo tiempo atrás. ¿Qué fue que me tocó? Es que no me acuerdo si fue una PlayStation, una Xbox, no recuerdo qué fue, que había que sacar el sistema de ficheros de eso y analizarlo después, que no me acuerdo ni de qué era, fue hace igual 5 o 6 años, no recuerdo ahora mismo. Y dices, y me voy a tirar a esa piscina a hacer algo que Mm. no he hecho nunca. Bueno, no lo he hecho nunca, pero la base de cómo hacer una adquisición de evidencias de algo la tengo. Entonces, a ver, ¿cómo soy lo menos intrusivo con esto para hacer una imagen o una copia de lo que hay aquí sin que yo altere, o sea, sin alterar lo menos posible el contenido para no cargarme algo que si lo hubiera tenido me habría permitido llegar a Claro, identificar el problema, ¿no? La fuente del problema. Entonces, claro. quizá la base de lo que quieres hacer la tienes. Ahora, antes de tocar, espera, déjame documentarme, déjame entender qué hay para sacarle las tripas a esto sin romperlo demasiado, ¿no? Y Claro. luego, una vez que está aquí, bueno, pues esto tendrá, vuelta a lo mismo, esto dejará logs en algún sitio, tendrá artefactos forenses de sistema de usuario, de sistema de ficheros. Igual de usuario no, porque todo es sistema, al ser una consola. Yo qué sé, pero sé lo que quiero hacer. Mm. Entonces ya Bien. el saber qué guarda esto y cómo lo guarda, pues habrá manuales, habrá algo y si no lo hay, pues tendré que curiosear por el sistema de ficheros, a ver qué me encuentro, intentar algo que me pueda permitir parsearlo y generar un timeline de actividad de algún tipo, acotar a las fechas y horas de lo que se me está pidiendo y en base a lo que encuentre y a lo que me están pidiendo, ver qué eventos tengo o qué tengo que me pueda servir para lo que se pide. En este caso era pues una persona que creía que se le espiaba, que era por el Bluetooth, por la cámara, no, por la cámara de la consola que se la activaban. Y yo decía, Ok, Dios mío. claro.
pero era una Bueno, persona que era cabezona con eso y había que hacerlo. Bueno, pues a ver si hay algo que me deje registro de cuándo se ha activado la cámara, si se ha claro, encendido, si se ha apagado, para eso tiene que estar encendida. claro, Ese tipo de cosas, muy interesante. Está bueno, está bueno. intenté. Está bueno. Bueno, para ir cerrando, una última pregunta que te quiero hacer es, me imagino que recibes un montón de comentarios y preguntas de gente que recién está iniciándose en el mundillo de la ciberseguridad, probablemente también en el mundillo del forense más específicamente, pero ¿cuáles serían los consejos generales o específicos que le das a la gente o que les podrías dejar como tips para moverse y para meterse en el mundo de la ciberseguridad, especialmente para los que están arrancando, para meterse y para poder desarrollarse profesionalmente? Pues yo diría no querer correr más de la cuenta. O sea, yo creo que quizá si es alguien que viene de no tener una carrera universitaria o un grado o unos estudios que no tienen por qué ser universitarios, pero enfocados a eso, en los cuales te van a enseñar ciertas bases, que vas a salir de ahí diciendo, no tengo ni puñetera idea de nada, pero en realidad, no, fíjate, sales de una carrera diciendo, lo sé todo. Luego te enfrentas a un cliente que tiene un problema y dices, no tengo ni puta idea, me quiero hacer un hoyo y meterme dentro. Eh, Claro. y de hecho, cuanto más sabes o cuanto más aprendes, dices, es que ¿cuánto me falta por aprender? O sea, te das Totalmente. cuenta de la dimensión de lo chico que eres y de lo que hay fuera y de lo que te gustaría poder clonarte varias veces y poner a cada Ujú. uno de tus clones a aprender algo. Pero no puedes hacer eso. Entonces, Claro. tener base, tener bases de sistemas operativos, tener bases de administración de sistemas, tener bases de scripting, programación, ¿por qué no? Es interesante y en mi opinión es complementario a cualquier rama. Ujú. Luego ya pensar en qué te interesa relacionado con ciberseguridad. ¿Te interesa hacking? ¿Te interesa hardening? ¿Te interesa forense? En mi opinión, forense es lo último. Mi opinión, pero puedo estar totalmente equivocado. En mi opinión, lo primero sería securización de infraestructuras, securización de sistemas. Este sistema solo con este escudo, ¿qué es capaz de hacer él solo? Este sistema que no está solo, sino que tiene elementos de seguridad perimetral y está bien diseñado el flujo lógico del tráfico de datos, que lo que aquí le llega realmente ha pasado por elementos que tratan ese tráfico, interpretan el contenido y lo que te llega aquí es algo filtrado y que presuntamente es bueno, aparte del escudo que le pongo, pues entender que eso no te lo hackeen. Yo siempre pongo el ejemplo. Yo soy hijo único, no tengo hermanos, y cuando yo era niño en la playa, mi padre jugaba conmigo. Y para que no me aburriese, me enseñaba a jugar solo, para que él pudiese estar leyendo el periódico, haciendo cualquier cosa, sin que le diera guerra a él, ¿no? Entonces, una de las cosas que me enseñaba era el hacer un castillo, un fuerte, que el mar no entrase en el fuerte. Y me enseñaba a agarrar una palita y a colocar arena delante de donde venían las olas y claro, ¿qué pasaba? Pues que el mar entraba, evidentemente el mar va a entrar, pero cuando yo veía que entraba tenía que poner arena en otro lado y cuando yo veía que entraba por acá ponía arena, bueno, al final agarraba a mis primos y les convencía para que me ayudasen a solucionar el problema y en equipo, pues al final Claro. montábamos los tremendos montañas de arena, al final el mar por supuesto que entraba, pero nos lo pasábamos bien. Aquí es un poco Bien. lo mismo, es decir, cómo intentar ganar una batalla al mar, cómo conectar a Internet una máquina y ver si eres capaz de que no se la lleven por delante, ¿no? Ujú. Y el ser capaz de entender y ver, pues mira, aquí lo han intentado y no han podido porque he hecho bien esta parte del trabajo, o aquí me la han roto y he hecho mal el trabajo, ha entrado el mar. ¿Qué podría haber hecho para que esto no hubiera pasado? Obviamente con una máquina que no tenga nada sensible, que simplemente sea un honeypot porque estás Ujú. aprendiendo. ¿Por qué no? ¿Me explico? O Bien. sea, en esa línea el aprender o incluso el romper tú las cosas. Es decir, esto lo he securizado de manera tal que ni yo mismo soy capaz de romperlo. ¿Cómo aprendo a que esto lo he roto por aquí? Porque no he protegido esto. Ahora levanto esta medida de seguridad y ya, ¡pum!, ya se choca con esto y ya no funciona. Entonces, eso es de lo que se trata, el aprender por tu cuenta cosas. Si ya además puedes aprender en equipo y hay alguien que sepa romper y tú proteger, pues al final como un CTF de las grandes cons, ¿no? En los cuales unos tienen que proteger una infraestructura y otros romperla. Bueno, pues estupendo. Aprendes con otro y te lo pasas bien, porque el otro te lo va a intentar romper tu infraestructura y tú la vas a intentar proteger. A ver, ¿cómo la rompes ahora? Y al final, pues se aprende a eso. Y cuando te lo han roto, aprendes forense a identificar cómo te lo han roto.
¿vale? Que es Totalmente. una cosa interesante. Pero al Está final, buenísimo. un poco, no sé, es un consejo de los que puedo dar, ¿no? Está bueno porque da un poco el panorama general de como la aproximación a los conocimientos y como también para qué sirve, pero me gustó lo que arrancaste del principio, esto de que no apurarse o no tratar de comerse todo junto, el elefante todo junto, para comerlo a pedacitos, y eso es gran parte de lo que por ahí uno cuando arranca hoy la gente ve que hay tanto por aprender, que claro, nosotros lo que nos pasaba que íbamos aprendiendo, había mucho por aprender, pero íbamos como creciendo con la tecnología nueva, aprendíamos tecnología nueva, hoy hay tantas cosas nuevas que es abrumador realmente, entonces es importante saber que el camino que es largo, es una maratón, no es un sprint, no es un 100 metros llanos, así que es mejor como tener un poco de paciencia, que eso también es difícil, porque tanto si es difícil para nosotros, obviamente para los más jóvenes es más difícil porque esta cosa de la inmediatez, ¿no? Queremos saber todo ya y aprender todo ya. Así que bueno, nada, gracias por todos los consejos y gracias por esta conversación, estuvo muy divertida y muy educativa. ¿Querés Una contarnos cosa algo más, más? Dale. sí, una cosa más es que esto de tener paciencia, que la gente no se frustre. O sea, Me que gusta. porque algo no seas capaz de aprenderlo en un momento determinado, no te creas eso de yo no valgo para esto. O sea, que como Mm, tú dices, tengas paciencia y que tengas aguante para agarrar el toro por los cuernos por otro lado distinto si hace falta, pero decir esto no lo estoy enfocando bien y que pidas ayuda. Es decir, a lo mejor esto que no eres capaz de entenderlo, tienes a un amigo o tienes a una comunidad de gente en la cual le puedes preguntar cómo se rompe esto. Pero ojo, generalmente en los grupos Telegram, en antiguos foros, listas de correo, etcétera, etcétera, el que alguien entrase a preguntar, hola, ¿qué tal? Tengo este problema, resuélvanmelo, es para mandarlo a hacer puñetas. Y de hecho todo el mundo te tira mierda cuando tú llegas con eso. Hola, tengo este problema, he probado esto, he hecho esto otro, lo he mirado por aquí, he probado por allá, me explota aquí, no lo logro sacar por aquí, creo que estoy cerca porque avancé en este punto, pero aquí ya no tengo más ideas. ¿Se os ocurre algo? Fíjate que es diferente. O sea, es decir, totalmente. que alguien demuestre esfuerzo previamente para la resolución de un problema, se merece que alguien le ayude. El que alguien venga con las manos limpias y sin sudar la camiseta y que quiera que se lo hagan, eso es para mandarlo a su casa. Totalmente, voy a hacer este extracto de esta partecita, se lo voy a mandar a mis alumnos para que también cuando después les respondo exactamente algo parecido, sepan que no soy el único que lo piensa. Así que Claro. nada, muchísimas gracias por esta conversación y nos estamos viendo pronto. Un placer, Fede. Nos vemos, chao, chao.